Cuando somos hombres, por lo regular sentimos que el hecho de encontrar a esa pareja ideal, la cual soñamos para formar nuestra propia familia, ya es uno de los más grandes logros de la vida. Bueno, quizás no es para todos, pero pues realmente hablo desde mi buen punto de vista. Desde niño, mis padres me criaron con costumbres, valores y siempre sembraron en mí el anhelo de algún día formar mi propia familia, porque de la cual yo vengo es muy tradicionalista, donde pues nuestro objetivo es procrear, para de algún modo mantener nuestra propia descendencia familiar. Quizás eso lo vean mal, pero terminé apropiándome de ese deseo y mentalidad. Yo necesitaba encontrar a la mujer perfecta para poder formar esa familia de mis sueños, tal y como mis padres lo hicieron. Después de mucho buscar y experimentar relaciones fallidas, conocí a Katia, una chica muy hermosa de cuerpo esbelto. Bueno, reconozco también que mis gustos eran realmente algo exigentes, pues como me consideraba también un hombre atractivo, buscaba una que fuera guapa a mi nivel. Para mi buena suerte, un día conocí a esa chica. La encontré por casualidad en una tienda comercial, la cual frecuentaba mucho. Hola, ¿cómo te llamas? Estreché mis primeras palabras, aunque en esos momentos ella se quedó sin decir nada. La joven era realmente hermosa. Venía con unas amigas, las cuales la animaban para poder responder a mi saludo. Ella, algo sonrojada, al final dijo llamarse Katia. A partir de esos momentos, intenté hacerle la plática. Las amigas, al ver mi interés en ella, se alejaron dejándola sola, pero siempre estuvieron alerta, cuidando de su amiga. Al conocer a Katia, sentí que al fin había encontrado aquello que por tanto tiempo andaba buscando. Katia era una mujer realmente muy hermosa. Estaba estudiando una carrera universitaria, y por otro lado, parecía ser de valores y costumbres como yo. Al conocer todos esos detalles, eso hizo que mi interés creciera mucho más, y sin pensarlo logré obtener su número telefónico. A partir de esos momentos, Katia se convirtió en mi centro de atención. Conforme pasaba el tiempo y conocía más cosas de ella, estaba decidido a conquistarla, para que fuera la compañera de mi vida, pues después de mucho tiempo ya tenía una estabilidad económica y casa propia. En pocas palabras, trabajé con anticipación para prepararme y poder brindarle un hogar a quien fuera mi esposa, para formar una hermosa familia como la de mis padres. Katia me sorprendía muchísimo más. La invité a salir muchas veces, pues mi interés en ella era cada vez más evidente. La llené de detalles, y aunque sentía que ella misma se resistía a mis encantos, al final sus amigas influyeron para que aceptara ser mi novia por medio de una cena romántica. Katia me dijo que sí. Eso era un logro más en mi vida, porque al ser una mujer demasiado hermosa, muchos hombres andaban tras ella, pero yo la había ganado solo para mí. Comenzamos entonces nuestra relación. Todo era un sueño para ambos, porque realmente yo me encontraba demasiado enamorado de ella, y era correspondido de la misma manera. Katia con su dulzura había enganchado completamente mi corazón, y pues ya no había nada que pensar. Había encontrado la mujer ideal para que fuera mi esposa, la madre de mis hijos. Después de unos meses, presenté a Katia oficialmente con mis padres. Ellos estaban felices porque deseaban que ya me casara para darles nietos. A veces papá me decía que ya había tardado mucho, pues a mis 30 años aún seguía soltero, y sobre todo sin hijos. En cambio, mis amigos y conocidos ya habían formado sus propias familias. Eso a mis padres les preocupaba mucho. Recibieron a Katia como una hija. Ella se sintió muy feliz, y por ende me gané a mis futuros suegros. A partir de esos momentos, todo era dicha y felicidad para mí, pero pues deseaba avanzar en la relación. Había pasado solo un año desde nuestro noviazgo, y un día, algo desesperado, le propuse matrimonio a Katia. Ella no lo esperaba,
pero aceptó de inmediato. Sin embargo, también lo dudaba porque aún no terminaba su carrera en la universidad. A pesar de ello, Katia se convenció de yo ser el hombre de su vida, y al conectar perfectamente el uno del otro, al final decidió suspender su carrera para dedicarse a los preparativos de la boda. Yo ganaba muy bien. Tenía un capital en el banco, el cual sería el patrimonio de mi familia. Por ese motivo, Katia se convenció de dejar sus estudios, porque también soñaba con casarse y formar su propia familia. Nos concentramos entonces en los preparativos, pero antes de eso, pedí formalmente su mano en casa de sus padres, quienes nos recibieron con una deliciosa cena. Ellos eran los más felices por ver a su hija con un hombre que le iba a dar muchas comodidades, y ese era mi propósito, hacer feliz a Katia, mi futura esposa. Hasta ahí todo marchaba muy bien. La vida estaba siendo generosa conmigo al poner a Katia en mi camino. Ya no podía pedir nada, porque lo tenía todo, y mi felicidad por supuesto que ya estaba muy completa. Tiempo después, ya estaban los preparativos. Sin embargo, Katia comenzó a mostrarse mal, sin razón alguna. La primera vez sucedió en el cine, cuando me dijo que de la nada sintió cómo sus manos se paralizaron, dejando caer la charola de las palomitas junto con los refrescos. Me sorprendió muchísimo, porque Katia se alteró debido al incidente. Todas las personas de nuestro alrededor estaban observando, y de alguna manera me sentía muy apenado. Esta situación la dejamos pasar, pero a partir de allí, miré que a Katia le costaba trabajo hacer algunas cosas, y a veces le sucedían más incidentes parecidos. En una ocasión, pasé por ella para ir a correr. Por lo regular yo siempre acostumbraba a hacer algo de ejercicio por las mañanas, sobre todo en los fines de semana. En esa ocasión íbamos corriendo bien, cuando de pronto Katia cayó al suelo. Ella, muy asustada, dijo que no le habían respondido las piernas. Decía que sus piernas se le habían paralizado, al igual que sus manos en el cine. La situación comenzó a preocuparme mucho, porque al día siguiente volvió a suceder. Cuando le pregunté qué sintió exactamente, su respuesta fue haber perdido fuerza en sus extremidades. Fue como si se debilitaran mis músculos, por eso se quedaron paralizados. La situación me alarmó demasiado y terminé hablando con sus padres. Katia debía ir al médico de manera urgente, porque esos incidentes no eran nada normales. En un primer momento, mi novia prometió ir al médico, pero ella se encontraba demasiado entretenida con los preparativos de la boda y olvidó hacerlo en varias ocasiones, hasta que yo mismo la llevé. El médico, al escuchar los síntomas de Katia, mostró una expresión de preocupación, diciendo que necesitaba realizarle unos estudios. «¿Pero qué es lo que tiene?», pregunté en el momento. Sin embargo, el médico pidió esperar a los resultados de los estudios, porque no era ético de su parte dar un diagnóstico sin argumentos. Pues después de todo, Katia se sometió a los estudios. Ella decía que no era necesario, porque solo estaba siendo algo torpe con las cosas. «Ya me voy a fijar más», ella mencionaba, para que nos concentráramos en la boda, que ya casi estaba a la vuelta de la esquina. Mis padres, por su parte, estaban muy al tanto de la situación de la salud de Katia. Ellos les preocupaba que no pudiera dar hijos, o en su caso resultara contraproducente casarme con ella en ese estado, pero yo en verdad la quería muchísimo. Los días pasaron y todo siguió como si nada. La lista de invitados ya estaba hecha para poder repartir las invitaciones de la boda, las cuales estaban preciosas, porque Katia las había elegido demasiado bien. En esos momentos quedamos en salir a repartirlas juntos. Sin embargo, de repente recordé acerca de ir al hospital por los análisis de Katia. En un principio, ella deseaba que me olvidara de eso, pero algo dentro de mí me decía: aquí hay algo serio. Entonces, aún en contra de mi novia,
Nos fuimos a recoger los estudios para pasar con el médico de una vez. Cuando llegamos al consultorio, este nos saludó amablemente, pero no tenía una buena expresión en su rostro. En sus manos tenía el sobre de los análisis. Y dígame, ¿qué tiene mi novia? El médico pidió sentarnos y escuchar con toda la calma, pero pues la incertidumbre comenzó a invadir todos mis pensamientos. De alguna manera, presentía que algo estaba ocurriendo, y era mejor saberlo de una vez. Al escuchar las palabras del doctor, no lo podía creer. Mi prometida tenía una terrible enfermedad incurable, y sobre todo genética. Sentí un balde de agua fría por todo mi cuerpo, lo cual no me permitió pensar. Katia comenzó a llorar desconsolada, y yo ni siquiera logré acercarme a ella. Era como si mi cuerpo la estuviera rechazando, por aquello que el médico nos había dicho. Eso fue como una puñalada directo a mi alma, y sobre todo a mi corazón. Por la noche, en mi habitación me quedé pensando en todos mis sueños truncados. Prácticamente se había destruido todo de la noche a la mañana. Mi madre preguntó qué me pasaba, pero ni siquiera tenía el valor para decirle nada, porque ya imaginaba la reacción que iba a tener mi padre al saber de la enfermedad de Katia. A ella le habían detectado distrofia muscular. Conforme pasara el tiempo, perdería la movilidad del cuerpo, hasta que ya no lograra valerse por sí misma. Ahí el médico explicó que podían alargar el proceso. Sin embargo, lo peor del caso era que ese mal venía siendo genético, es decir, hereditario. De ninguna manera iba a permitir que mis propios hijos tuvieran ese mal. Yo amaba profundamente a Katia, pero el solo hecho de echar a perder mi vida y mis sueños a su lado me hacía reconsiderar mi decisión de casarme con ella. Al día siguiente, después de pensar las cosas, me fui directo a buscarla a su casa. La invité a desayunar porque no deseaba que sus papás escucharan mi decisión. No obstante, déjenme aclarar que eso me dolía hasta en lo más profundo de mi alma, pero no me iba a condenar de esa manera, porque mi sueño tan anhelado era formar una familia con hijos. En esos momentos tomé las manos de Katia, diciéndole: «Lo siento mucho, pero no puedo casarme contigo». Lo sé, fui uno de los peores cobardes, pero de antemano pensé en todo lo que implicaba quedarme con Katia. Iban a ser muchos gastos médicos, los cuales me tocaría costear a mí. Y lo principal, no podríamos tener hijos jamás, porque aunque Katia lograra embarazarse, condenaría a mi familia a la misma enfermedad. De esa manera logré terminar la relación con Katia. Al principio ella suplicó que por favor no la dejara, en el momento donde más me necesitaba. Pero en serio, no pude hacerlo. No pude quedarme con ella en esas circunstancias, y huí como un cobarde. Después de haber hablado con Katia, le informé a mis padres acerca del rompimiento del compromiso. Cuando escucharon eso, ellos se alteraron, pero comprendieron mis motivos. Papá fue quien me apoyó más en mi decisión, aunque mamá lo vio como cobardía de mi parte, y pues ella tenía toda la razón. Dejé en manos de mi padre cancelar todo lo de la boda. Entonces, ese mismo día por la tarde, me fui a otro estado de la República, porque deseaba con todas mis fuerzas estar solo para poder olvidar a Katia. En el fondo la seguía amando, pero en realidad no podía ni siquiera hacerme cargo de ella. Tiempo después, recibí una última llamada de Katia, donde me decía que aceptaba mi decisión, y sin pensarlo, me deseó lo mejor del mundo. De alguna manera, escuchar su voz una vez más logró reconfortar mi alma para no seguir sintiéndome más miserable, porque ella no se merecía mi cruel abandono. No obstante, pensé en mi futuro, y no era la vida que yo deseaba para mí. Quedarme con Katia implicaría gastos médicos con largos tratamientos, los cuales costarían mucho dinero. Aunque mi trabajo dejaba un buen sueldo,
No me agradaba tener que gastarlo en doctores y esas cosas. Me sentí el peor de los hombres, pero pues terminé todo a tiempo y deseaba de todo corazón que Katia algún día me olvidara. Mis padres estuvieron de acuerdo con mi decisión. No me cuestionaron en absoluto, porque de antemano sabían que esa boda hubiese sido como una larga condena para mí. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Yo jamás regresé a donde vivía. Me quedé en ese estado e inclusive mis padres se mudaron también conmigo. Decían sentirse incómodos, porque a veces llegaban a mirar a los padres de Katia. De ella nunca supe nada, nunca me volvió a buscar y me quedé con lo último que me dijo por mensajes. A partir de mi nuevo comienzo, traté de mantenerme ocupado para poder olvidarla, y de alguna manera logré hacerlo. Después de 2 años, todo estaba superado. Volví a hacer nuevos amigos, y me gustaba salir todos los fines de semana de antro. Sin embargo, nunca supe por qué buscaba en otras mujeres a Katia, y nunca hallé a una como ella. Eso al principio llegó a frustrarme demasiado, a tal grado de querer volver a buscarla, pero sabía que no podía hacer eso, porque mi futuro estaba de por medio. Con el paso del tiempo, afortunadamente logré superar a Katia. Me concentré en poder conocer a otra mujer, porque ya cumpliría mis 33 años. Sin pensarlo, apareció Priscila en mi vida, en una noche de antro, cuando casi se me pasan las copas. Al verla llamó mucho mi atención, pues era rubia de ojos verdes, con un cuerpo hermoso. Cuando me acerqué a ella, amablemente me saludó, y ahí comenzamos una charla que duró cerca de 2 horas. Priscila venía con unas amigas. Ellas, al parecer, ya tenían que irse, pero antes de que ella se marchara, logré pedirle su número de teléfono. Así comenzó otra historia más en mi vida. Al día siguiente le mandé los primeros mensajes. Platicamos durante casi todo el día. Fue una charla demasiado amena, donde me clavé mucho con ella. Sin embargo, en todo el tiempo recordaba a Katia. Por alguna razón, no se me borraba de la cabeza. Cuando mis padres supieron que había conocido a otra chica, de inmediato me alentaron y motivaron para poder salir con ella. Se notaba que les urgía que yo me comprometiera cuanto antes. De alguna manera, sentí que ya era el momento de rehacer mi vida, e invité a Priscila a cenar 2 días después. Ella era muy hermosa. Cualquier hombre se hubiese sentido orgulloso de caminar a su lado. Por esa razón decidí conquistarla, y al parecer yo no le era indiferente. Tiempo después comenzamos una relación, la cual fue algo precipitada, porque mis padres me presionaban todo el tiempo. A papá le urgía tener nietos, o como éste decía, descendientes de la familia, y si eran varones mucho mejor. Priscila me aceptó de inmediato. Era una buena muchacha, y sobre todo venía también de una buena familia. Sus padres tenían un rancho donde criaban cabezas de ganado, y contaban con 2 restaurantes. Mis padres estaban felices por haber encontrado la esposa perfecta, y sobre todo sana. Con el paso del tiempo, casi 6 meses, decidí formalizar con ella. Tenía mi estabilidad económica, la cual los padres de Priscila les causó mucho más seguridad. Por ese motivo me aceptaron de inmediato, y terminé pidiéndole matrimonio en una cena formal en casa de sus padres. En ese momento sentí que al fin iba a cumplir mi sueño de tener mi propia familia, y sobre todo ser padre. Priscila se veía muy sana todo el tiempo. Sus padres decían que casi nunca se enfermaba, y eso para mí fue un gran alivio. El tiempo pasó, y la fecha de la boda llegó como por arte de magia. Fue una gran fiesta donde hubo demasiados invitados. La ceremonia estuvo preciosa, y sobre todo mi esposa se veía hermosa, con esos ojos que tanto me gustaban. Era un sueño hecho realidad.
al fin me había casado, y mis padres se encontraban demasiado orgullosos de mí, porque al fin les daría el nieto de sus sueños. Después de la boda, nos fuimos a Cozumel. Había sido un regalo de mis suegros, y mis padres nos obsequiaron también un viaje para Nueva York. Por lo tanto, la pasamos cerca de 20 días paseando y disfrutando nuestros momentos de recién casados. Priscila era una mujer en todos los sentidos. Me hacía sentir muy bien en la intimidad, y me sentía afortunado por haber tenido esa suerte de encontrarla para mí. Durante ese tiempo, me esforcé para encargar a mi primer hijo, pues ya me había desesperado por ser padre, y Priscila decía que ella igual deseaba ser madre pronto. Un mes después, recibí la noticia más esperada. Mi esposa estaba embarazada, y mis padres no podían parar de la emoción. A partir de ese momento, trataban a mi esposa como una reina, y la complacían en todo. Ella se sentía agradecida, porque mis padres la veían en todo momento como una hija. Todo era en realidad como un sueño. Tenía todo lo que siempre había deseado, y nunca supe por qué en cualquier instante recordaba a Katia. Sé que la había lastimado, pero deseaba que ella estuviera bien, o en su caso hubiese logrado olvidarme, porque era una buena mujer. Con el paso de los meses, disfruté el embarazo de mi esposa. Al cumplir 8 meses, mi madre le organizó una gran fiesta como baby shower, donde estuvieron invitados todas nuestras amistades y también familiares. Todo era felicidad, y solo quedaba esperar unos días para poder conocer a mi hijo. Tiempo después llegó la fecha del nacimiento. Fue un hermoso varón, tal y como mi padre había deseado. Todos estábamos felices, porque al fin tenía un sueño cumplido. Priscila resultó ser la mujer perfecta, y 2 años después llegó nuestro segundo hijo, que fue una hermosa niña con los mismos ojos de su madre. En esos momentos yo estaba pleno. Sin embargo, nunca pensé que la vida me hiciera esa mala jugada, o quizás fue una reacción de mis acciones. Cuando mi hijo cumplió 10 años, comenzó a caerse de manera recurrente al caminar. También dejaba caer las cosas de sus manos sin razón alguna, y recordé los episodios de Katia. Quise creer que solo era algo pasajero en mi hijo, pues a veces lo veía que se comportaba algo torpe, sobre todo a la hora de jugar fútbol. Sin embargo, yo estaba realmente equivocado. Con el paso de los días, episodios similares le ocurrían a mi hijo, e incluso llamaron de la escuela porque había tenido un accidente. Priscila, asustada, no sabía qué le estaba pasando a nuestro hijo, y como por arte de magia, apareció en mi mente Katia. Ella tenía los mismos síntomas, y tenía muchísimo miedo que se tratara del mismo caso. Para estar tranquilos, llevé a mi pequeño al hospital de inmediato. Allí el médico que lo trató solo nos dijo que quizás tenía el pie plano, y mandó a realizar una prueba en ese momento. Pero todo se encontraba bien, y los pies de mi hijo se estaban desarrollando bien. Sin embargo, los incidentes fueron aumentando, a tal grado que un día Priscila tuvo que asistir al colegio de inmediato. Mi hijo había sufrido como una parálisis. No podía mover la mitad de su cuerpo, y en el hospital de inmediato le hicieron los estudios correspondientes. Cuando nos llamó el médico, el resultado fue devastador. No podía creer que mi propio hijo hubiese desarrollado la enfermedad de Katia, distrofia muscular. No podía aceptarlo. Me enojé con el médico y ordené que se hicieran nuevamente los estudios, pero no se podían volver a hacer, porque los análisis eran los mejores y confiables del hospital. Me quedé inmóvil de la impresión, al saber que mi pequeño poco a poco se iría consumiendo en vida. Sin embargo, a pesar de eso, yo estaba dispuesto a gastar lo necesario por ayudarlo y curar su enfermedad. Pero los médicos me hicieron entender que no tenía remedio ni cura,
solo se podía retrasar el proceso. Tardé mucho tiempo en aceptarlo. Mis padres, por su parte, estaban devastados. Nadie lo podía creer. No obstante, eso no fue todo. Porque 6 meses después, mi hija menor comenzó con los mismos síntomas que su hermano. Al llevarla al hospital, fue otro golpe más saber que ella también tenía esa enfermedad. Cuestioné a Priscila sobre su familia. ¿Quién de los tuyos tiene esa enfermedad?, le dije furioso, pero ella llorando decía que todos estaban sanos. Quedé devastado por ver a mis hijos en esas condiciones. En un abrir y cerrar de ojos, mi vida había cambiado, y sin querer me acordé de Katia. Reflexioné sobre lo cruel que había sido con ella, y no se lo merecía porque era una excelente mujer y me amaba como nadie. Entonces quise buscarla para pedirle perdón de rodillas, porque quizás la enfermedad de mis 2 hijos era el karma que merecía por haber descartado como un objeto a Katia, quien merecía todo el amor y comprensión del mundo, el cual le negué por cobarde desde un principio. Sin embargo, fue demasiado tarde. Ella había fallecido 1 año atrás. Sus padres me dijeron que en todo momento pidió por mí, y hasta el último aliento mencionó mi nombre, diciendo que me perdonaba por todo. Con esas palabras, fui hasta su tumba para pedirle perdón de rodillas. Le dejé una flor blanca como le gustaban, y justo cuando me puse de pie, una corriente de aire golpeó mis mejillas, volando pétalos de la flor. Ahí sentí que ella me había perdonado, y regresé a casa para luchar contra esa enfermedad de mis hijos, los cuales no tuvieron la culpa de nada, por haberme portado como un cobarde.